Vamos a continuar y quiero orar y después algo que se me ha pasado comentarles, a lo mejor ya lo saben, pero se me había olvidado comentarles al grupo de online. Ok, Padre, pues esta noche te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Este tiempo ponemos en tus manos, Padre, esta enseñanza, Señor, esta ministración, Señor, que tú haces a través de la enseñanza a nuestras vidas, Señor. Y oro, Señor, y pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú guardes sus vidas, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo llene sus corazones, Padre, y que ponga en nosotros sed y hambre de tu palabra, Señor. Gracias por todo este tiempo, Señor, y gracias también, Señor, porque este medio nos une, Señor, para compartir de tu palabra, para compartir experiencias y para edificarnos unos a otros, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. 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 ¿Hay alguna tarea? No. Ok. No. Correcto. Bueno, miren, Me asusté. en la última reunión que tuvimos, con Pepe, los maestros, han analizado, bueno, todo este tiempo de instituto y, bueno, han asignado a cada grupo vamos a decirlo así, un asesor o un tutor, ¿sí? Como en las escuelas, ¿no? Seculares, y esto es bueno, ¿verdad? Si lo hacen las escuelas seculares, pues también con mayor razón aquí, pues en la vida cristiana, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la función, ¿no? del maestro tutor? O sea, regularmente es bueno, ustedes han sido algunos estudiantes, otros maestros, y es apoyar al estudiante en su, ahora sí que en el periodo comprendido de este cuatrimestre, diría yo, no sé si va a ser ya permanente, pero no creo, en cualquier asunto concerniente pues al instituto, ¿no? Como ahorita escuchaba yo de ese viaje, de ir a servir a estas comunidades o a estas iglesias. Y bueno, a veces se presentan algunas dudas, o sea, lo pueden hacer con su servidor. Cualquier tipo de duda, ¿sí? Pueden hacerlo con su servidor. Quieren que los apoye en alguna situación de alguna clase, pues también los podría apoyar si está a mi alcance y en el tiempo. Lo podría hacer, ¿verdad? O alguien quiere hablar conmigo, pero también con mi esposa, también estamos a sus órdenes, ¿verdad? Si es una mujer, pues que esté mi esposa, obviamente es un varón, bueno, pues ahí lo podemos hacer. En cuanto a otro tipo de apoyo, sí, a eso me refiero. En cuanto al instituto, aquí estoy a sus órdenes para todos y para todas. Y todos tienen mi teléfono, sí, mi número. Entonces, se me había pasado decirles, no sé si ya les habían comentado eso. No, bueno, pues ya se los comenté un poquito tarde, pero ya se los comenté, ¿sí? Entonces, cualquier duda también de informativa, con todo gusto me pueden mandar un mensaje y yo les respondo oportunamente cualquier duda, y si no, pues también yo la consulto y ya les daré la información más amplia al respecto del tema que ustedes me quieran preguntar. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre estas tutorías? En las tutorías también nos concierne cómo van cada uno de ustedes en cuanto al aprovechamiento, ¿sí? Esto también nos concierne, y también si alguien siente que en algo está fallando, en algo los podemos apoyar.
estamos a sus órdenes, ¿sí? Entonces, pues quedan con la información y de conocimiento de que en este cuatrimestre los voy a estar apoyando como tutor. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno. Correcto. Nos quedamos en el capítulo 2 y nos quedamos en que Pablo da instrucciones sobre la oración a los hombres. ¿Sí se acuerdan? Ahí nos quedamos y estábamos, si recuerdan que tocamos el tema de por qué, o sea, dice Pablo levantando manos santas sin contiendas. Y el versículo 9, y aquí quiero que pongamos mucha atención, hagan los comentarios que quieran hacer, también las preguntas, opiniones, etcétera. Dice Pablo, les voy a leer del 9 al 15, ¿no? Sí. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, está hablando a las mujeres cristianas. Luego el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer, está diciendo Pablo, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mi esposa está en completa desacuerdo con Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ok. Yo les encargué de estudiar todo el capítulo 2. ¿Algún comentario? Forma general y después ya entro en los detalles. ¿Algún comentario? Les encargué de estudiar desde la vez pasada. Amén. Sí. Que hay un orden divino. No escuchamos bien, no escucho yo bien. Hay un orden divino. Es la sabiduría, la guianza en sabiduría. Ok, ¿alguien más? Que haya leído, haya meditado, haya reflexionado sobre estas palabras que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque yo no lo tuve, yo saqué. ¿Sí? A lo mejor es el internet, Ah, ok. A lo mejor es el internet. ¿Puedo participar? Por ejemplo, aquí en el 9 dice, adelante, Claudia. Que yo leí sobre eso, que aquí nos da a entender que las mujeres deben dar más importancia a su preparación en cuanto al evangelio y a la belleza espiritual que a la belleza física, que es más importante la belleza espiritual que la belleza física. Entonces, porque dice que no con cosas ostentosas, que nosotros debemos buscar más, tener un corazón más dispuesto a Dios, que estar pensando en la belleza física. Y pues ahora sí que la ropa apropiada debe ser apropiada
a la ocasión. O sea, si vamos a ir a la iglesia, no vamos a ir todas despotadas, todas, o sea, con ropa que puede provocar malos pensamientos en el varón, ¿verdad? O sea, que no sea, que nos vistamos con pudor. Así es, Claudia. Y no llamando la atención inapropiada, ¿verdad? Y también Sí. dice que modestia es buscar un término medio que no tan elegante, pero tampoco tan ordinaria, o sea, porque una de las cosas que yo he visto dentro de la iglesia y en Agua Viva, que a veces van así personas que, pues muy modestas, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo vemos cómo van buscando y Dios las va bendiciendo y ya van, pues más, como dice aquí, un poco mejor de que como llegaron, ¿verdad? Porque se ve que Dios ya ahí las está bendiciendo. Entonces, y también de lo de los peinados, porque dice que en esa época, pues también daban mucha ostentación, que ir con perlas, vestidos costosos, y pues esa era la cultura que se estaba viviendo en ese entonces. Y bueno, respecto a eso, hasta el 9 y el Sí. 10 es lo que vi. Ajá. Sí, Claudia, muy bien, gracias por tu comentario. Sí, alguien más, nada más vamos a estar ahorita, Yo. ¿qué leyeron, qué estudiaron o qué? Sí, Yo. Norelia, sí. Ahí nos dice que debemos de orar por toda persona sin distinción de nadie, Ujú. que las mujeres deben de vestir con modestia. Yo creo que eso no es algo de que se dijo en aquel entonces, eso debe de ser siempre. Ajá. Que toda mujer que engendra hijos, pues es sumamente bendecida, ¿verdad? Porque es Sí, una bendición aquella que llegamos a tener hijos y aparte, pues que los deseamos. Y pues se nos hace un exhorto, una invitación a seguir perseverando en la fe, en la caridad y en la santidad. bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Cristina, Sí, buenas noches. buenas noches. Sí, seguimos hablando la opinión sobre la vestimenta de la dama. Sí, Eh, en aquellos tiempos y ahora, como dice la hermana, eh, pues se habla de vestir con decoro. No es solo para la iglesia o cuando voy a la iglesia o cuando voy a congregarme. O sea, si voy a la tienda, si voy al parque, si voy de compras, si voy de visita familiar, o sea, la vestimenta con decoro debe ser en cualquier momento. O sea, sí, no es ahorita que voy a la iglesia visto así, y mañana que voy a un convivio de familia voy diferente. O sea, en todo momento debe estar, no precisamente debiéramos estar entendiendo qué es la vestimenta física, el vestuario, la ropa, sino es sí. la personalidad, la imagen que estamos dando, hasta el lenguaje corporal, las palabras apropiadas, por eso habla del peinado, o sea, todo es de esa manera debemos entenderlo, de aquellos tiempos y de ahora también. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Qué bueno. Pastor, Gracias por sus comentarios. Gracias. Candy, sí. a mí siempre me llamó la atención el versículo donde habla de que la mujer esté calladita, como dice, o sea, pues que aprenda No en hable. con sujeción, sí, Ajá. que no está permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque he tenido como esa disyuntiva que unas personas dicen que no debe haber pastoras, otros que sí, y bueno, Cristi, su esposa, ya me lo explicó, porque sí tenía mucho esa duda, pero pues me queda muy claro que lo que querían decir en ese momento es que las mujeres no ejercieran contienda a los esposos o al varón en cuanto a lo que decían, ¿no? Sino que ellas deberían de estar orando igual,
también recibir la enseñanza de lo que los hombres digan y no estar por encima de ellos, ¿no? Sino estar más como que en sujeción, pero no en contienda, o sea, más Sí, de estar con así es. ellos, pero no como que ejercer dominio sobre ellos, ¿no? Ajá, así es, Candy, así es, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, alguien levantó la mano, sí, Sí, Roxana. no sé si esté bien, pero yo me acuerdo de un versículo en Génesis que lo leímos en este TCD, bueno, en el pasado, que cuando caen en pecado el hombre y Dios le dice, tú te vas a querer enseñorear de tu esposo y él se enseñoreará de ti. Entonces yo creo que es algo que traemos bueno, que trae la Desde la humanidad desde aquel creación. momento, sí. Y entonces, igual y en ese momento las mujeres se querían poner en una posición por su estatus social, por lo que tenían, por las vanidades de las cosas. Y digo, no es, yo creo que estaría mal si pensamos a veces, o sea, que no reconociéramos, bueno, yo reconozco que muchas veces pienso en, me veré mejor así, y entonces ya no pensamos en las buenas obras que podemos hacer ese día, sino en cómo Ujú. vernos mejor. Ajá. Y, y yo creo que era lo que Pablo quería decirles a ellas. Y cuando dice sobre piedad, pues hace poquito leímos sobre los significados. Y piedad es tener temor de Dios y es como un respeto hacia Dios. Entonces, es lo que Pablo decía, o sea, más que allá de cómo te ves, Sí, que muestres ese respeto a Dios y que podamos ser ejemplo para los demás en lugar de querer ser superiores a los demás. así es, muy bien, muy buen comentario. Muy bien, gracias, Roxana. Miren, quiero empezar generalizando este, estos 5 o 6 versículos, porque o sea, está diciendo cómo deben de orar los hombres, pero también cómo deben de orar las mujeres, o sea, las mujeres también en la oración, ¿sí? Y aquí vemos que hoy, en la actualidad, en la iglesia, o sea, en la iglesia evangélica en general, existen dos posiciones extremas. No sé si lo comenté la vez pasada, ¿sí? Este, eh, y es en relación a la posición que debería ocupar la mujer en la iglesia. Escuchamos que en otras iglesias, por ejemplo, este pasaje y otros dan sus puntos de vista y lo aplican de tal manera que encontramos dos extremos en cuanto a la forma que se debe de conducir la mujer en la iglesia, ¿no? En unas, o sea, en algunas iglesias se permite a las mujeres ocupar un lugar de importancia, una dirección, un liderazgo, o sea, en todas las reuniones de la iglesia, y parece ser que nosotros estamos en esa, ¿no? Parece, ¿no? Sí. O sea, en estas iglesias hay predicadoras, hay directoras de niños, de coros, etcétera, o cualquier otro cargo, ¿sí? O sea, quiere decir que no se les niega ninguna posición, ¿sí? Y como resultado de esto, ¿sí? O sea, se consideran mujeres importantes, ¿sí? O sea, se convierten en algo importante, aprovechando los talentos y los recursos de una mujer. Ese es por un lado, ¿sí? Y por el otro lado encontramos, yo diría en esa posición extrema y que es adoptada, ¿sí? Que no permiten a las mujeres ocupar ningún lugar en absoluto en sus reuniones o en las estructuras de las iglesias, ¿sí? Ustedes ahí nunca van a escuchar que una mujer hable en público, ¿sí? O sea, nunca, ¿sí? O sea, de una manera parece ser como que desplazan a las mujeres y las ponen en un segundo plano, ¿sí? Allá, como decir, en la sombra, que desapercibidas,
etcétera, ¿sí? Yo creo que en esos ambientes, en esas iglesias, o sea, se pierden muchos talentos, ¿sí? Que pueden aportar o pueden contribuir en mucho en una iglesia, ¿sí? Y esta confusión que existe alrededor de este asunto, ¿sí? Ha sido porque muchos han entendido o mal entendido este pasaje por falta de conocimiento del mundo romano en los tiempos de Pablo. Y quiero darles dos opiniones actuales de comentaristas, que las dos no están mal, ¿sí? Pero yo creo que debemos alcanzar un equilibrio en esto, ¿no? Porque si llega al extremo, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? La mujer no puede ir a la escuela, la mujer no puede hablar, la mujer no puede enseñar el rostro, no puede enseñar el talón, etcétera, ¿no? Eso entra en una categoría de opresión. Y la palabra de Dios nos habla de eso, ¿no? De que hemos sido llamados a libertad, ¿sí? Y que cuando conocemos ¿la verdad qué? O sea, nos hará libres, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a ver un contexto, ¿sí? De ese tiempo de Pablo. En ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la Biblia nos habla de mujeres extraordinarias, ¿sí? O sea, la reina Esther, Débora, Ruth y otras muchas mujeres de las cuales habla la palabra de Dios, de que Dios usó esas mujeres de una forma poderosa, ¿sí? Y hoy en la actualidad hemos escuchado de mujeres predicadoras, evangelistas, etcétera, que Dios los ha usado poderosamente, ¿no? Mas, sin embargo, en aquel tiempo, en el Imperio Romano, podríamos decir, el principio femenino era una parte de las religiones paganas en aquel tiempo, ¿sí? Y las mujeres ocupaban un lugar muy importante, ¿sí? Y ellos tenían, por ende, en este sentido, la adoración a Afrodita. Esto era en Corinto, ¿sí? Era en Corinto. Corinto era probablemente una de las ciudades más inmorales. Fíjense bien, en la cual la prostitución, o sea, la prostitución había sido convertida en una religión. Estamos hablando de una inmoralidad en Corinto, ¿sí? Timoteo no estaba en Corinto, estaba en Éfeso, ¿sí? Pero, ¿sí? Aquí vemos que había una influencia cultural, religiosa y social, yo diría social, ¿sí? Y no eran otra cosa más que prostitutas, ¿sí? Pero ahora fíjense bien, ¿en qué se caracterizaban estas mujeres, estas prostitutas? Por usar el cabello muy despeinado. Vamos a ir enlazando con lo que Pablo está diciendo, ¿sí? O sea, se caracterizan por ser esto, ¿sí? O sea, por lo cual Pablo, o sea, o Dios mismo, dice que la cabeza de las mujeres tenían que llevar cubierta para evitar una asociación o que las asociaran con religiones como esta. O sea, este es un buen argumento, pensar que Pablo estaba diciendo eso en ese tiempo, ¿sí? Y donde se encontraba Timoteo, que es en Éfeso, se encontraba en ese momento, ¿sí? Que también las mujeres ocupaban una posición muy importante en el templo, ¿sí? De Diana. Ustedes ya lo han escuchado esto, ¿sí? El templo de Diana estaba en Éfeso, ¿sí? Y fue a causa de estas prácticas paganas, porque eran prácticas paganas, ¿sí? Que Pablo estaba haciendo mucho énfasis de este pasaje, ¿sí? En que el asunto de la apariencia, porque aquí está hablando del asunto de la apariencia en la mujer, ¿sí? El asunto de la apariencia
que provocara, y por ahí algunos comentaron muy acertadamente, ¿sí?, la atracción sexual. Esto debía desvincularse totalmente de la oración de las mujeres en las reuniones. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Una de las razones por las que se considera que Pablo haya estado diciendo esto, ¿sí? Entonces, aquí vemos que estamos usando un contexto social de aquel tiempo, un contexto social pagano, ¿sí?, que de alguna manera presionaba a los creyentes de esa ciudad. Como hoy muchas cosas del mundo, de alguna manera presionan al creyente o se siente presionado si no está muy firme, ¿sí? Y esto hacía pues que Pablo diera esta recomendación, pero en algún momento Pablo dice, digo yo, ¿sí?, que no se vistan de esta manera, ¿sí? Las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ¿sí? Ni vestidos costosos. Dice, con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿sí? Primero, Pablo había dicho cómo tenían que orar los hombres en la reunión. Y ahora dice a las mujeres, ¿sí? O sea, de alguna manera, él estaba hablando prácticamente del adorno interior antes que el interior. Ya también algunos de ustedes comentaron eso, ¿sí? Del adorno interior antes que el adorno exterior. Esto no quiere decir que la mujer se vistiera de una manera descuidada, por decirlo así, ¿sí? O sea, Pablo dice, no se vistan ostentosamente porque van a parecer a las mujeres que adoran a la Diana, ¿sí? O a Afrodita, ¿sí? O sea, no se vistan de esta manera para poder dirigir sus súplicas a Dios de una forma a que no llamara la atención o se destacara su parte física o su atracción sexual. Esto, y con todo el respeto lo digo, esto pasa en la iglesia, ¿sí? O sea, esto pasa en la iglesia, o sea, que a veces estamos hablando de las mujeres, o sea, se descuida este aspecto, ¿sí? La vestimenta, y ustedes mujeres más que ustedes saben esto, ¿sí? A veces rebasa los límites del vestir decentemente, ¿sí? Si me estoy equivocando, díganme, ¿sí? Creemos que Pablo se refería a que la mujer debería vestirse tan elegantemente como pudiera. Y yo creo que en esto no hay nada censurable, ¿sí? O sea, que la mujer se vista de una manera que resulte atractiva para su marido. Y bueno, las solteras dicen, bueno, ¿y nosotros cómo? Bueno, pues sí, a lo mejor para atraer a algún joven, ¿no? Y cuando se realza el aspecto físico hasta la exageración, como hay casos, como diría yo, como un esfuerzo para lograr atraer la mirada del sexo opuesto, ¿no? Entonces, Pablo está haciendo mucho énfasis en este punto en las mujeres de aquel tiempo, y alguien dijo, y es para hoy también, ¿sí? O sea, se deja de ver la parte interior, que es la que busca Dios. O sea, Dios no ve la parte exterior, sino la parte interior, ¿sí? O sea, la belleza interior. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿sí? Que Dios viera el corazón de las mujeres y que no había ningún problema en que vistieran de una manera elegante, ¿sí? Y eso lo podemos hacer, o sea, en tiempos actuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de presentarse ante Dios en oración, o sea, el adorno exterior pierde su importancia,
y realmente lo fundamental es el adorno interior, ¿sí? Por ejemplo, cuando una mujer participa en las cuestiones de la iglesia, o sea, públicamente, ¿sí? Siempre debería de recordar de alguna manera, o sea, que su atractivo debe estar basado en su interior, ¿sí? En su interior, para que esto esté en contraste con las actitudes, pues, de las religiones paganas del mundo, ¿no? En este caso, Pablo se refería al mundo romano, ¿sí? De que esto, trataba de guardar, ¿sí? De guardar esas apariencias que podrían confundirlas a las mujeres en ese tiempo con esas actividades paganas, ¿sí? Entonces, por un lado, se puede pensar que está dentro de lo correcto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Por otro lado, este es por un lado la manera que se podía pensar del tiempo actual de Pablo. Pero también por otro lado podemos ver que, como dicen algunos, o sea, aquí literalmente os habla lo que decía Candy, ¿no? Sobre la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y en aquel tiempo, estas mujeres en Corinto y en Efesio hablaban públicamente, ¿sí? Hablaban públicamente. Y quizá Pablo eso es lo que estaba haciendo que, al menos en ese tiempo, la mujer no hablara. ¿Por qué? Porque podía mezclarse con la religión pagana. Pero por otro lado, sí encontramos, o sea, cosas en la Biblia que nos hacen entender lo que Dios dijo desde el principio en Génesis, ¿sí? La ubicación del hombre y la mujer. Y entendemos que el hombre y la mujer están igual delante de Dios, pero con diferentes roles, ¿sí? Y vemos aquí que cuando Pablo dice adornado, porque así lo dice, ¿sí? Dice así mismo que la ropa decorosa con pues modestia, no con peinados ostentosos, o sea, lo que esté adornado, ¿sí? O sea, que no fueran costosos, ¿sí? Que no fueran, o sea, vaya, con traje adornado, con modestia y buen juicio, ¿no? El buen juicio indica un sentido de vergüenza, el temor de traspasar los límites de la decencia. A eso se refiere Pablo, ¿sí? O sea, y esto realmente significa literalmente pureza mental. Seguimos en la parte de las mujeres, ¿sí? En la parte de las mujeres. Y ya lo dijimos en forma estrafalario o excéntrico, todas esas cosas, o sea, se refería Pablo. Y Pablo, por muchos escritores actuales, de alguna manera ha sido criticado, algunos de una manera muy severa, por estas palabras. O sea, como entendemos como que Pablo quisiera decir que los miembros no tengan la mejor apariencia, ¿no? ¿Sí? O sea, no es esto, ¿eh? No es esto, porque cuando él dice con pudor y modestia, no con peinados, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Una mujer, pues trata hoy, en la actualidad vemos que se ponen muchas cosas, ¿no? Sí. Aquí podríamos pensar que el apóstol Pablo está siendo muy estricto en esto, ¿no? Sí. Fíjense, en aquel tiempo
cuando las mujeres hacían esos peinados, ¿sí? Hay, hay unas cosas con las que se agarran el pelo, o sea, ¿cómo se llaman? Prendedores o algo así, ¿no? Sí. En aquel tiempo, traían figuras, esos prendedores, y se relacionaba mucho con, algunos traían dioses, y Pablo cuidaba mucho este aspecto de que no fueran a caer por mínimas cosas, o sea, en el sentido de hacerse este tipo de peinados o joyerías muy caras, ¿sí? Y trataba de ver esto. Una, porque en ese tiempo, en promedio, o sea, la congregación no era una congregación como para traer este tipo de ostentaciones. Por eso Pablo, o sea, lo decía, ¿no? Por ejemplo, había broches de marfil, ¿sí? O de plata en aquel tiempo. O sea, eran caras, ¿no? Y esas broches traían imágenes, traían un animal, traían un ídolo, una figura femenina. Y Pablo, o sea, evitaba que esas cosas, porque la iglesia se podía confundir o la podían confundir con los de afuera, ¿sí? Y saben que en aquel tiempo costaba una fortuna traer esas cosas, como hoy creo que también, ¿sí? Entonces, pues era importante hacer estas cosas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar sobre este asunto. Pero el otro asunto que nos tiene aquí también es que Pablo dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, pero dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar, o sea, no permito a la mujer enseñar, ¿sí? Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y eso hace mucho ruido en las mujeres cristianas, ¿sí? Hace mucho ruido, ¿sí? Estos versículos tienen que ver con dos cosas: el aprendizaje y la enseñanza de la doctrina, ¿sí? Especialmente de la doctrina, ¿sí? Porque en aquel tiempo las mujeres dirigían las religiones paganas en los días de Pablo, y esas religiones organizaban orgías sexuales, ¿sí? Entonces, Pablo no permitía esto, ¿sí? Entonces ha interpretado mucho esto de una manera que ha desplazado a la mujer en algunas iglesias, ¿sí? Ahí en Corintios, 1 Corintios 14:34, miren lo que dice, ahí también lo dice Pablo, si alguien lo tiene. Yo lo tengo, pastor. Sí. Dice, las mujeres guarden silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, sino que estén sumisas como lo establece la ley. Y si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a su esposo, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Imagínense. Gloria a Dios. Sí, aquí hay muchas cosas, ¿no? Pablo está refiriendo que la mujer aprenda, o sea, prácticamente en silencio, completa sumisión, ¿sí? Y dice Pablo, yo no le permito a la mujer enseñar, o sea, ni ejercer autoridad sobre el hombre, o sea, muchas cosas, ¿no? Que parecen poco amistosas, ¿no? Estas palabras que dice Pablo, ¿no? Pero realmente lo que dice Candy se refería a estas cosas, ¿sí? Que la mujer no entre en la, podríamos decir, en la esfera
de la actividad para la cual no fue creada. ¿Sí? No, yo no diría que no es apta, no fue creada. ¿Sí? Por ejemplo, que el ave no trate de vivir bajo el agua, ¿sí? Y el pez no trate de vivir sobre la tierra seca. No sé si me explico en estos ejemplos, ¿sí? O sea, cada quien en su lugar. Que la mujer, da a entender Pablo, no desee ejercer autoridad sobre el hombre, o sea, enseñándole, esta es por otra parte otro comentario, ¿sí? En los cultos de la iglesia, o sea, este es más específico, esto es más así crudo, ¿sí? Y esto es lo que aplican otras iglesias, donde la mujer no predica, ¿sí? Basándose en lo que Pablo está diciendo. Una, dicen, por amor a ella y por el beneficio espiritual, ¿sí? O sea, espiritual para que no haya intromisión en la autoridad divina, ¿sí? O sea, la mujer debe aprender, no enseñar, debe guardar silencio, debe permanecer quieta, o sea, no hacer oír su voz, o sea, y que aparte esa actitud de aprendizaje no sea, o ese aprendizaje no sea en una actitud de rebeldía, sino que sea con todo su corazón y con completa sumisión. Así, unos, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión que debe de haber un equilibrio, ¿no? En estas dos cosas, en estos dos comentarios. Y puede haber otros comentaristas que estén de acuerdo completamente sin ver contextos, ¿sí? Él se refería a que de alguna manera deberían alinearse bajo la ley de Dios para la vida de cada uno de ellos, ¿sí? Aquí podríamos decir que Pablo no está diciendo que la mujer es menos, ni que el hombre debe estar sobre de ella, sino que una enseñanza que desde el principio de la creación, o sea, Dios dejó bien claro, ¿sí? Por ejemplo, dice Pablo, dice, porque Adán, ¿sí? Fue formado primero, luego Eva, y no fue Adán quien fue engañado, sino que fue la mujer, ¿sí? Que por cierto fue engañada y cayó en transgresión, ¿sí? Y se va enlazando un versículo tras el otro versículo, ¿sí? Esto se refiere a la formación o el moldeado, ¿sí? De la pareja humana. Dios primero hizo a Adán, luego a Eva. No solamente eso, sino que hizo a Eva por causa del hombre. Y de ahí vamos entretejiendo, o sea, lo que Pablo se estaba también refiriendo, ¿sí? O sea, y la hizo para ser su ayuda idónea. Ese era el propósito de Dios, o ese fue el propósito de Dios en la creación del hombre y la mujer, ¿sí? Y ustedes lo pueden ver y pueden anotar la cita en Génesis 2, del 18 al 25, ¿sí? O sea, el hombre no está completo sin la mujer y la mujer no está completa sin el hombre, ¿sí? Pero, o sea, en lo natural, o sea, Dios de tal manera hizo al hombre y a la mujer que hizo que la mujer siguiera al hombre, ¿sí? Esa es nuestra enseñanza, así es, ¿no? ¿Sí? Pero de tal manera que hizo Dios esto, ¿sí? Pero, o sea, en una armonía. O sea, la mujer no debe pasar su autoridad sobre la autoridad que le ha dado Dios al hombre, ¿sí? Primero el hombre debe sujetarse a Dios para que la mujer también pueda estar sujeta al varón, ¿sí? O sea, el varón
debe de tener esa relación y esa íntima comunión con Dios, porque a él le ha sido dada esta responsabilidad, ¿sí? Le ha dado esta responsabilidad. Pablo decía esto con respecto a lo que estaba pasando en ese contexto. Y creo que el rol que hoy se juega tanto en el matrimonio es el mismo desde el principio. ¿Sí? Desde el principio. Le dice en Efesios, ¿verdad? Varones, amen a su mujer. ¿Sí? Amen a su mujer. ¿Sí? O sea, son cosas que tenemos que entenderlas y pasarlas a cualquier contexto como el que estamos viendo ahorita, o texto más bien, de que dice que la mujer está hablando en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Pero tenemos dos panoramas en las iglesias, ¿no? Donde la mujer completamente está hecha a un lado y donde la mujer tiene una participación como Dios le dio la participación a muchas mujeres, o sea, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿De dónde viene el Salvador? ¿De un hombre o de una mujer? Una mujer, ¿sí? Porque más adelante, o sea, dice, y si Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Es decir, la mujer tomó la iniciativa de tener ese diálogo con la serpiente y ella fue la que cometió ese error y después vino el marido. Entonces, hoy dice Dios, ok, ahora tú eres la que vas a seguir. Tu marido te siguió, ahora tú eres la que vas a seguir a tu marido. Y es por eso que dice después, dice, siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe. Cuidado, dice si permaneciera en fe, amor y santificación, o sea, con modestia. Esto nos habla, y bueno, pueden decir, bueno, entonces toda mujer que tiene hijos es salva. He escuchado cuando ha habido mujeres que mueren en el parto, ¿sí? Y he escuchado que dice gente, no, ella se fue con Dios. Porque dicen, así dice, porque dicen que toda mujer que muere en el parto se va con Dios. Y eso no es cierto. Si es creyente, sí. Pero si no es creyente, no. Aplicando este principio, ¿sí? Aplicando esto, ¿sí? No se crean, el mundo escucha cosas que hay gente que toma de la palabra de Dios y la quiere aplicar en todos los sentidos. Y es una equivocación grande, ¿sí? Porque tanto la mujer como el hombre tienen que ser salvos para ir con Dios. No hay de otra, ¿sí? No hay otra. Así pudo haber engendrado hijos. Está hablando aquí Pablo a las mujeres creyentes, ¿sí? Porque empieza, pues Adán fue formado primero, ¿sí? Y ya decía, el relato de Génesis, ¿sí? El pecado de Eva, que introdujo el pecado en el mundo, ¿sí? Ahora, no podemos decir que cada vez que una mujer da a luz un hijo trae un pecado. Pues no, ¿sí? Porque también podemos decir que María trajo al Salvador, por eso les decía, el Salvador vino a través de una mujer, ¿sí? Esto no quiere decir que la mujer se salva a través de la maternidad, ¿sí? Pero es un ejemplo que tenemos de que el rol de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ser la mujer? Pues ser salva, ¿sí? Ser salva. Y Dios le dio esa bendición. Y acuérdense que en el principio le dijo al hombre que tenía que trabajar, que tenía que sudar. Y a la mujer le dijo que iba a tener dolores en su parto, ¿no? Su preñez. Pero después de este dolor que viene una bendición, que son los hijos, ¿sí? Fíjense cómo Dios fue acomodando de tal manera, ¿sí? Que tuvo una repercusión del pecado que cometieron, pero hay una bendición, ¿sí? Por eso
O sea, Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Dice, si permaneciere en fe, o sea, en fe, o sea, en fe en Dios, amor y santificación con modestia. O sea, está hablando de la mujer creyente y no confundamos, o sea, que no está hablando de cualquier mujer, ¿sí? O sea, nada de eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que escribió Pablo. Aquí, salvo la mejor opinión que cada quien quiera tener, pero yo me inclino más, porque la mujer tiene que participar activamente en la iglesia, ¿sí? Porque Dios dio a todos talentos, da sabiduría, tanto al hombre como a la mujer, sin perder el rol que tenemos que jugar, o sea, cada uno de nosotros. El hombre es la cabeza, ¿sí? O sea, el hombre es la cabeza, ¿sí? Y la mujer es la gloria del hombre. Y en ese sentido, estamos hablando de una armonía, ¿sí? Y hay gente a veces que se molesta porque predica una mujer en el púlpito, ¿sí? Porque dice Pablo que no debe enseñar, porque debe estar en completo silencio, ¿sí? Entonces, Pablo, yo quiero pensar, y estoy de acuerdo leyendo y estudiando el contexto social en ese momento en Corintio, en Éfeso y en Creta, ¿sí? O sea, que Pablo se estaba refiriendo en esos momentos. No se pierde ningún rol que Dios ha dado a la mujer y al hombre, ¿sí? Claramente que queda que la mujer se sujeta al varón, como lo hacen muchas mujeres, en amor, en amor. Y eso es lo que a veces no se entiende el cristiano, ¿verdad? Y hemos escuchado tristemente que muchos hombres cristianos dicen, es que ella se tiene que sujetar y esto y el otro. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido? O sea, hay que explicarlo, porque si lo quieres agarrar así, o sea, ahí Pablo está diciendo eso, pero lo está diciendo en otro sentido, ¿sí? En otro sentido, o sea, la mujer, obviamente, pues para ser salva tiene que orar y tiene que confesar a Cristo, no puede estar en silencio, ¿sí? Entonces, entendamos muchas cosas y comprendamos, ¿no? Hace poco alguien dijo, yo no estoy de acuerdo en que predique una mujer, y había predicado una mujer aquí en la iglesia. Dijo, no me gusta, no creo, porque él viene de otra denominación de hace muchos años. Dice, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, dice, pero ¿cómo me bendijo la predicación? Híjole, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Es de bendición o no es de bendición? ¿Sí? O sea, si nos ponemos en ese sentido, pues entonces estamos siendo, no sé, muy legalistas, muy religiosos, no sé. Pero yo estoy en la idea, y yo creo, viendo todos los contextos, que la mujer debe participar, porque Dios, o sea, usó mujeres en la Biblia, y una de ellas, pues, es María, la que trajo el Salvador, ¿sí? Y usó muchas mujeres en la Biblia, ¿sí? En la Biblia, la reina Esther tuvo participación importante ante el rey para salvar al pueblo judío que lo querían desaparecer de la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, creo yo que la mujer debe tener participación. Ahora sí, ¿qué piensan y qué opinan? Mujeres Pastor, y pues, varones, porque nada más he escuchado puras mujeres. Pastor, pues pienso que también es un como dice usted, me fue la palabra, o sea, una moneda de doble, ¿no? Que se puede tomar, igual con lo del pantalón, que la otra vez justo vi una persona que me dijo, o sea, no, así me volteó a ver y nos dijo, no creo que haya una mujer con pantalones que pueda ser salva, dijo. Y yo me quedé así como, claro, yo ya se lo había preguntado a su esposa. Entonces, como usted dice, es mucho el contexto en el cual del momento que se escribió, ¿verdad? Es muy importante tener muy claro eso, porque si llega a confundir o hasta uno a dudar de si lo está haciendo bien o no. Sí, sí, sí. Gracias, Candy. A ver, Cristina.
Viene en Colosenses 3:18. Un poquito más alto, Cristina, no te escuchamos. Ok, a lo mejor estoy retirada. Dice en Colosenses 3:18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y el 19 es a los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí está también dando palabra de esa manera a los dos. ¿Sí? Sí, no, hombre. Sí. ¿Qué piensas de eso, Cristina? Pues es para sujetarnos ambos, es para estar ambos en comunión con Dios, es estar... No sé si los demás escuchen, pero yo no escucho. ¿Está abierto mi micrófono? Escucha Sí, lejos. pero no te escuchamos. A lo mejor algo está pasando ahí. A ver, ahí ahorita te acercaste y sí te escuchamos. Ok. Sí, o sea, pero lo de la lectura tampoco se escuchó. No. No se escuchó. Tampoco se escuchó. Y luego no lo veo. Dice en Colosenses 3:18, dice, casados, las casadas, estáis sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sí. Y dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, pues aquí está hablando precisamente del amor que debe existir entre ellos como pareja, pero igual es el amor, pues es la bendición de Dios. Es el entendimiento que debe haber en Sí. ellos, ¿sí? Sí, sí. Eso sí, está hablando en el seno del matrimonio, ¿verdad? Lo Ajá. que Pablo aquí está hablando era en la iglesia, o sea, el papel, o sea, de la mujer, o sea, que no debería participar, o sea, en nada absolutamente, ni en la enseñanza, y si aprendía, pues en completa silencio. Ahí, bueno, vemos hoy que, bueno, o sea, Dios ha levantado iglesias, ¿no? Ha levantado hombres, mujeres de Dios, de fe, ¿sí? Porque ante Él, o sea, somos iguales, el hombre y la mujer, pero con diferente rol, y insisto en este sentido, y que no nos confundamos, como decía Candy. Hay personas que dicen es que no deben de usar pantalones, es que deben de usar faldas o vestidos hasta los talones, es que, o sea, Pablo no se está refiriendo en eso, simplemente una vestimenta en aquel tiempo, sí, pues obviamente usaban las túnicas, ¿no? O sea, largas, ¿no? Eran diferentes a la de los hombres. Y bueno, no estamos igual hace más de 2000 años, 3000, 4000 años, ¿no? O 2000 años, más bien. Y aquí habla sobre la decencia para vestir, ¿sí? Sobre la decencia, que eso ya quedó claro. Y lo otro, cómo interpretamos de que la mujer no debe tener, o sea, ninguna posición en la iglesia, ¿verdad? Y creemos que se refería a esas cosas de esas religiones paganas romanas, que influían mucho en el cristianismo. Entonces, acuérdense que había problemas en las iglesias y Pablo tenía que poner mucho énfasis en todas esas cosas, no descuidarlas para que no se fueran a confundir. Hoy, créanme que a veces se confunde un cristiano con un mundano. ¿Sí? Y creo que esto nos sirve de exhortación, no nomás en esos sentidos, sino en todos los demás sentidos, ¿sí? Que no nos deben de confundir con el mundo, con las personas del mundo. Una, en nuestra forma de vestir. O sea, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Sí. O sea, según su vestimenta en su trabajo o donde quiera, pues han de decir, bueno, pues dicen que es cristiana, pero pues así como se viste. Y también, discúlpenme, pero en Facebook suben cosas
cristianos, ¿sí? Y que se preguntan cómo es posible que es cristiana y haga estas cosas, ¿no? Y también cristianos hombres, ¿no? Sí. Entonces sí creo que es un llamado para todos nosotros en cuanto a este tipo de situaciones. Y en la otra, pues yo me quedo con que la mujer sí debe tener una participación, ¿sí? En la iglesia, porque Dios le ha dado talento, le ha dado dones para ser aprovechados. Y prueba de ello que ustedes tienen mujeres que les dan clases, o sea, a hombres y a mujeres, ¿no? Y Dios las usa de esta manera. Ok. Ok, pues doy por terminado este tema. Si alguien tiene preguntas o algo, agregar comentarios, Ah, adelante. Lo podemos Yo- hacer, Roxana. sí. Bueno, gracias. Me quedo yo con lo que dice al final Pablo, que dice permanecer en fe, Ajá. que es creer en Cristo, que es lo principal. Sí. El amor, que es amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Y santificación, que es pensar, o sea, ir siempre santificándonos como nuestro Dios es santo, y eso nos ayuda a vestirnos modestamente, a pensar adecuadamente y a llevar una vida de ejemplo de creyentes. Y yo Sí. creo que esto concluye todo el tema. Viviendo de esta manera, vivimos como Dios quiere y sería lo correcto en aquel entonces y es lo correcto ahora. Claro que sí, Roxana, gracias. Gracias. Ok, si no hay comentario alguno, vamos a continuar. Va en el capítulo 3. Y quiero leerles los primeros 7 versículos. Dice Pablo, palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Luego dice un paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuántos levantan la mano para ser obispos, varones? Con todos estos requisitos, ¿cómo ven? Aquí llegamos a esta parte que el apóstol Pablo está hablando de los cargos en la iglesia, ¿sí? También fue una instrucción y especifica los requisitos que deben de tener los ancianos o los diáconos de la iglesia, ¿sí? Y fíjense ustedes, lo primero que dice, si alguno anhela obispado, si alguno anhela obispado, y se refiere a la posibilidad de que algún hombre desee o aspire al cargo y responsabilidad de un obispo. Fíjense que primero Pablo está diciendo que lo deseen. O sea, no que digan, a ver, tú vas a ser obispo. O sea, fíjense, o sea, que desee. Alguno anhela obispado, está hablando lo que hay, o sea, en el corazón,
¿sí? O sea, da la idea de procurar activamente el cargo. A lo mejor alguien no lo quería, pues no, ¿sí? Y la otra, ¿sí? Si algún hombre que anhela obispado, o sea, ya hay quienes anhelan el obispado, entonces Pablo dice, entonces, o sea, cumple con los requisitos para esta función. Ok, ¿cuántos hay? 5 o 6. A ver, vamos a ver. Con estos requisitos, o sea, podrán ser, ¿sí? Y yo les encargo de tarea para la próxima semana a qué se refiere todos estos requisitos, ¿sí? Todos estos requisitos, ¿sí? Para la próxima semana, porque es importante a qué se está refiriendo Pablo, ¿sí? Y yo por eso les preguntaba, o sea, primero, quienes anhelan, segundo, como en otras, como cuando va uno a solicitar un empleo, ¿sí? A pedir empleo, está una serie de requisitos, ¿no? También el Señor aquí, pues quien lo desee, primero, ¿quién desea? ¿Quién lo anhela? ¿Sí? O sea, y aquí, pues, quien desea ocupar esta posición, ¿sí? Quiere decir que el Espíritu Santo lo va a usar, ¿sí? Y si el Espíritu de Dios no le ha dado el don y no le está guiando a aspirar esta responsabilidad, entonces sería una tragedia para quien diga que quiere el cargo, ¿sí? A veces hay una confusión y creo que es importante saberlo. El instituto enviado es para que Dios te muestre, o sea, en dónde tú crees que te va a usar Dios, ¿sí? Y se ha estado a veces confundiendo quien nace un instituto. No estoy hablando de aquí, pero he escuchado en otros lugares. Es instituto para pastores. El pastorado es un llamado. Es un llamado. Yo no puedo obligar a Dios a que me haga pastor. Es un llamado. ¿Sí? Y se confirma mediante varias cosas. ¿Sí? Pero aquí está hablando, o sea, de quien quiera aspirar, quien desee. ¿Sí? Y aquí en este versículo se utiliza la palabra obispado, ¿sí? Y que a veces se interpreta de una manera, o sea, muy, muy distinta, ¿verdad? Porque en la iglesia primitiva el pastor era llamado por varios nombres. Era llamado presbítero, ¿sí? O anciano. O sea, también se le llamaba pastor, también se le llamaba obispo. En algunos lados también dice que se le llamaba supervisor, ¿sí? O ministro. Hay muchas cosas, ¿sí? Aquí creemos que obispo y anciano, escuchen bien, obispo y anciano es la misma persona. Obispo y anciano es la misma persona, ¿sí? Y aquí el cargo se está sugiriendo a alguien, o sea, por todas estas características debe ser una persona, o sea, madura, ¿sí? Madura, que sea una persona que todos estos requisitos sean visibles ante la iglesia, ¿sí? Ante la iglesia. Porque dice, pero es necesario que lo dijo sea irreprochable, ¿sí? Irreprochable. Y vamos a ver, o sea, muchas cosas en todo este capítulo, ¿sí? Que nos habla y pudiéramos decir, ok, o sea, nada más ellos tienen que ser así, o sea, no, va, está hablando al cristiano, ¿no? Sí, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, o sea, todos estos requisitos, ¿sí? Que
que veíamos en la megacélula, ¿no? De Abraham, ¿no? Cuando hospedó a los ángeles, ¿no? Y que era así Abraham, hospedador. Aquí nos habla de que el obispado, el anciano, debe de ser esto, ¿sí? Entonces, les voy a encargar para la próxima semana que traigan todos estos características de ellos para poder entrar en materia, ¿sí? A ver si avanzamos un poco porque yo no sé si el día 15 de septiembre es jueves, ¿verdad? Ok, no, eso era para el otro grupo. O sea, no tiene que ver aquí. Porque en una de esas creo que voy a salir y entonces sí quiero avanzar un poquito con ustedes. No creo que haya la manera de comunicarme de otro lado. Y quiero avanzar un poco. Entonces sí les pido que la tarea, me la pueden ir mandando conforme la vayan teniendo, ¿sí? Me la pueden ir mandando brevemente, no le echen mucho rollo, ¿sí? Pero que se entienda cuál es el significado. Algunas ya las conocerán, pero las otras se van a confundir porque no es lo que ustedes piensan, ¿sí? Entonces sí quiero como en la otra, que vayan estudiando detenidamente esto y después ya lo platicamos en la clase. ¿Les parece bien? Ok, pues vamos a terminar orando. Pues Padre, esta noche te damos gracias por este tiempo, Señor, y oramos, Señor, esta noche por cada una de las palabras de Pablo a Timoteo sobre las instrucciones de cómo deben orar los hombres, las mujeres, cómo deben de presentarse, Señor, ante la oración. Señor, pues te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a estar en unidad y en armonía en la congregación, Señor. Gracias, Señor, porque tanto el hombre como la mujer le has dado esos talentos, esos dones, Señor. Le has dado sabiduría, Señor, para esa enseñanza mutua, Señor, como hermanos en Cristo, Señor. Padre, te agradecemos esta noche por este tiempo hermoso, Señor, que hemos pasado, por los comentarios de nuestros hermanos, porque también nos edifican y nos enseñan, Señor, a cada uno de nosotros lo que Dios les muestra también, Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por siempre. Amén.